Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Estamos con ustedes nuevamente para llevar a cabo el tema de este día 26 de septiembre. El doctor Carlos Fernández del Campo Ursúa es especialista en nutrición y hablaremos sobre un tema que compete a todas las personas que padecen alguna enfermedad, como es las dislipidemias o la diabetes. Sabemos que una alimentación saludable es esencial en todas las etapas de la vida. Sin embargo, los adultos con dislipidemias o diabetes son propensos a sufrir deficiencias nutrimentales, especialmente en falta de vitaminas como la B1, la B2, la vitamina D, los folatos, el calcio, el zinc y el magnesio. Precisamente el doctor Carlos Fernández del Campo, como nos acaba de decir, nos hablará sobre este tema tan importante. Ojalá y pudieran participar con algún comentario o alguna pregunta. El doctor está dispuesto a comentarlo con ustedes también. Adelante, doctor Carlos. Bien, buenas tardes otra vez. La idea de la desnutrición o la disnutrición, porque muchas veces no solo estamos desnutridos, sino que estamos disnutridos. Tenemos una nutrición inadecuada. Y esto toma mucha importancia cuando hablamos del problema de la nutrición en la vejez. Se ha hablado mucho de la nutrición en la infancia, de la nutrición en la edad adulta, pero poco hablamos de la nutrición en los viejos. Y el problema que tenemos es que cada vez vamos llegando a una edad más avanzada y tenemos una menor mortalidad, entonces eso nos está dejando con una población cada vez más envejecida. Y esta población envejecida va cambiando sus características. Asociamos mucho la vejez con las enfermedades crónico-degenerativas. Y esta pregunta va cobrando cada vez más vigencia. Esta obesidad, que también tenemos una población cada vez más obesa y obviamente tenemos más dislipidemias y más diabetes, ¿qué tan importantes son cuando envejecemos? Entonces, lo que tenemos que ver, primero que nada, es la obesidad se va incrementando con el paso de los años. Y obviamente si vamos aumentando de peso con el paso de los años y vamos volviéndonos cada vez más viejos, vamos a tener cada vez más viejos obesos. Obviamente, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Si además también nos están cambiando los roles sociales y el estilo de vida. ¿A qué me refiero? Cada vez hay más mujeres trabajando, cada vez hay una familia más dividida, tenemos una familia menos funcional, el viejo se va quedando solo, y no solo se va quedando solo, sino se va quedando pobre. Entonces, ¿hasta qué punto la obesidad y la desnutrición van de la mano? Y obviamente, ¿hasta qué punto tenemos que intervenir nosotros para modificar esta situación? Primero que nada, ¿qué pasa con el viejo? ¿Qué cambios tiene? Cambios anatomofisiológicos que son muy notorios. El viejo va disminuyendo la talla. Por un lado, el viejo va teniendo temas de osteoartrosis de columna, nos cuesta trabajo evaluar la talla y obviamente evaluar el peso. El índice de masa corporal nos deja de ser útil o deja de ser preciso. Obviamente también tenemos otro cambio importante. El viejo va teniendo una redistribución de la grasa y nos crece la panza. Pero no nos crece la panza con una obesidad subcutánea, sino nos crece la panza con una obesidad intraabdominal. Y obviamente a mayor obesidad abdominal hay mayor riesgo para estos nuevos obesos. El ideal, que debería ser de 25 a 30,
se nos vuelve muy frágil, porque si tenemos un índice de menos de 23, el viejo aumenta su mortalidad. Entonces, ¿qué tan cierto es que el índice de masa corporal, lo ideal es de 20 a 25 y el sobrepeso es de 25 a 30? ¿Qué tan cierto es esto en el viejo? Luego tenemos otro problema. La obesidad y el envejecimiento nos aumentan los riesgos cardiovasculares, el riesgo de hipertensión, el riesgo de diabetes y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, ¿qué diferencia habría entre el viejo que ha sido obeso toda su vida y llega a viejo obeso sano y el viejo que ha sido flaco toda su vida y engorda con la vejez? Y esto, como dice el siguiente renglón, es una controversia mundial. Tenemos ahí problemas porque hay quien reporta disminución de la obesidad, pero de la mortalidad, y hay quien reporta un aumento de la mortalidad. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que aumentaron de peso? ¿Qué pasa con aquellos que no aumentaron de peso? ¿Y qué pasa con aquellos a los que queremos bajar de peso después de los 60? ¿Qué va a pasar con la mortalidad? ¿Qué va a pasar con su salud? Ahora, también tenemos otro punto de vista que tenemos que analizar. De acuerdo al medio en el que vive este anciano, ¿qué tanto le pega el ser obeso o no ser obeso? ¿A quién le pega más? ¿Al que vive en un medio rural o al que vive en un medio urbano? Ahora, ese que vive en el medio urbano, ¿qué pasa si es de un origen urbano y ha vivido toda su vida como citadino, o es un individuo que ha sido campesino, que ha vivido en un medio rural y migra al medio urbano? Y entonces tenemos el problema de la seguridad alimentaria. ¿Por qué está migrando este individuo? ¿Tiene seguridad alimentaria? ¿Tiene una seguridad leve, moderada, o tiene una inseguridad severa, alimentariamente hablando? Entonces, vamos a ver que el viejo también se va quedando, no solo se va quedando pobre, sino se va quedando solo. Y mientras más nos acercamos a la ciudad, más grave va siendo este cambio. Entonces, vamos a ver que la fluctuación del peso, más que el peso en sí, incrementa el riesgo de mortalidad si éste aumenta después de los 60. Y está muy relacionado a la distribución de la adiposidad. La mortalidad va a aumentar más cuando tenemos una obesidad abdominal, perivisceral o intraabdominal. Cuando tenemos una obesidad subcutánea, tiene un incremento mucho menor en el riesgo de mortalidad. Obviamente, esto nos va a modificar los parámetros bioquímicos con los que medimos la obesidad. Y nos vamos a dar cuenta que en un viejo nos baja, al bajar de peso, la norepinefrina y la insulina. Obviamente, aquí tenemos que analizar qué está pasando y cuál es el efecto de esto, porque también tenemos que entender que en el viejo una reducción pequeña de peso nos puede dar una mejoría importante, pero un descenso en el peso relativamente menor en un adulto sano nos puede provocar efectos graves como hipoglicemias o ictus en el anciano. Entonces, tenemos que empezar a ver que todos estos cambios también nos van a ser dados por la modificación en la cantidad de masa magra que tiene el viejo. Y empezamos a ver que la sarcopenia del anciano tiene una repercusión grave en la cuestión endocrina.
¿Cómo le vamos a hacer para tratar a ese viejo obeso? Primero que nada, tenemos que empezar porque el viejo deba llevar una vida relativamente activa. Y esa vida relativamente activa debe llevar una cantidad de ejercicio que aquí sí es importante que el ejercicio tenga un componente lúdico trascendente, porque el viejo pocos placeres le quedan en la vida como para que todavía lo obliguemos a hacer un ejercicio que no le gusta. Entonces, hablamos de diferentes situaciones. Obviamente, la masa muscular, ¿por qué se pierde? Porque perdemos, después de los 40 años empezamos a bajar nuestra cantidad de hormonas esteroides, como la hormona de crecimiento y la testosterona, que son hormonas que nos van a ayudar a mantener el tejido muscular. Cuando perdemos esta cantidad, este tipo de hormonas, empezamos a perder masa muscular. Y obviamente la única manera de defender ese músculo es manteniéndolo activo. Vamos a disminuir el ritmo de pérdida. Entonces, también con esto tenemos que ver que el viejo tiene otras características además de perder masa muscular. Tenemos un viejo que está teniendo una serie de achaques y vamos a tener que tiene una polifarmacia. Y esta polifarmacia nos da un riesgo alto de iatrogenia y nos da un riesgo alto de anorexia inexplicable como efecto secundario de los mismos medicamentos. Y obviamente al perder la masa magra también perdemos el requerimiento energético. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Necesitamos darle reguladores del apetito a un viejo? Yo considero que no. Todos estos efectos que vamos a tener de la modificación de la endocrinología y de los neurotransmisores reguladores del apetito va a provocar que el viejo vaya perdiendo el hambre. Además, también vamos a tener una serie de cambios importantes en la cuestión del tracto digestivo. Empezamos a perder la salivación y al perder la salivación perdemos el gusto. Si a esto le añadimos una pérdida del olfato propia del viejo, le perdemos el placer a la comida. Pongámosle otro agravante más. El viejo va perdiendo su círculo social, y aquí no hablamos de que sacarlo de su círculo social o perder su círculo social no quiere decir que lo bloqueen en el Face o en el WhatsApp. Estamos hablando que pierde su círculo social inmediato, empezando muchas veces por la pareja, por los amigos, a veces por los hijos, y este viejo se va quedando solo. Se jubila, pierde ingresos, pierde musculatura. Subirse a un camión cuesta trabajo, y más con las finísimas personas que tenemos como conductores del transporte urbano, peor todavía. Entonces, el ir a comprar los alimentos es una situación cotidiana. En el viejo se vuelve un conflicto, necesita ayuda y no tiene a quién recurrir, necesita dinero y no tiene de dónde obtenerlo, y lo que puede comprar de alimento no le sabe a nada porque el olfato ya lo perdió y el gusto, al dejar de salivar, también lo pierde. ¿Qué pasa cuando llegamos al estómago? Nuestra mucosa gástrica también se va deteriorando y vamos teniendo una pérdida de mucosa gástrica, un aplanamiento de la mucosa, una falta de secreción de ácido clorhídrico, una falta de motilidad, tanto gástrica como intestinal, y empezamos a tener una sensación de saciedad más pronta.
el viejo se llena más rápido y empezamos a bajar la ingesta de alimentos. Comer proteína nos cuesta trabajo, por lo mismo no la podemos masticar, y si la podemos masticar, deglutirla sin saliva nos sabe a suela de zapato, llega al estómago, tenemos poco ácido clorhídrico, poca secreción de pepsina. Entonces esto va provocando que nuestro viejo coma menos y tenga menos hambre. ¿Qué pasa con la mucosa intestinal? También se va aplanando. Y al empezarse a aplanar, también empezamos a dejar de tener ciertas enzimas. ¿Quién de nosotros no conoce la intolerancia a la lactosa del viejo? Por eso el mercado ha creado productos como la leche 40 y más, que es baja en grasas y además baja en lactosa. Entonces vamos viendo cómo va cambiando nuestra digestión, va cambiando nuestra alimentación. Tenemos una ingesta menor de proteínas y tendemos a empezar a comprar alimentos más fáciles de digerir. Empezamos a comer carbohidrato simple, que dicho sea de paso es más barato. Y si ese carbohidrato simple no lo tenemos que masticar, más todavía. Entonces nuestro viejo va teniendo una serie de factores que van provocando que el viejo vaya dejando de comer. Y al dejar de comer, empezamos a tener mayor incidencia de enfermedades. Obviamente, el balance energético empieza a repercutir y el viejo empieza a perder peso. Muchas veces, como no tenemos la referencia del peso previo, cuando el viejo nos llega diciendo que él percibe que ha perdido peso. Y cuando el viejo se da cuenta que ha perdido peso es porque ya ha perdido más del 10% del peso corporal. ¿Y cómo le vamos a dar seguimiento a ese peso? Si también el viejo no es fácil que venga a consulta. Le vamos a medir el perímetro braquial y vamos a usar las fórmulas matemáticas para ver y evaluar la cantidad de masa muscular que tiene ese brazo y la cantidad de grasa que tiene ese brazo. Y entonces también vamos a empezar a ver que esta pérdida de energía nos empieza a llevar a una depresión. Y aquí ya no sabemos quién fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Quién fue primero? ¿La debilidad por una mala nutrición o la depresión asociada a la vejez y a la soledad, que nos van a causar una desnutrición? Entonces, todo esto nos va alterando la bioquímica cerebral y nos va agravando independientemente de cuál haya sido la causa primaria, nos va haciendo caer en un círculo vicioso que nos hace llegar a una depresión y a una anorexia. Entonces aquí hablamos de anorexia, aquí la tabla menciona hiporexia, pero en realidad podemos llegar a una anorexia total. El viejo pierde el apetito y ya no quiere comer. Y a mayor edad, menor requerimiento calórico y por consiguiente menor apetito. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vamos a tratar a este viejo que está obeso o que estaba obeso? ¿Lo vamos a tratar de bajar de peso? ¿Vamos a tratar de controlarle la diabetes? ¿Vamos a tratar de controlarle las dislipidemias? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el riesgo de bajarlo de peso? ¿Cuál es el riesgo de controlarle la glicemia? ¿Y cuál es el beneficio de controlarle el peso,
la glicemia, la dislipidemia. ¿Hasta dónde puedo llegar con esto? ¿Qué pasa con el adulto mayor con su resistencia a la insulina? ¿Cuáles serían los mecanismos de la resistencia a la insulina en el viejo? La primera parte es, vamos teniendo una mayor cantidad de tejido adiposo. Esta mayor cantidad de tejido adiposo va siendo predominantemente localizada en el área intraabdominal, es decir, en los epiplones y en el área perivisceral. Tenemos bien conocido que el tejido adiposo que tiene mayor efecto metabólico es el adipocito epiploico. Y este adipocito epiploico, una de las situaciones que nos produce es un incremento de la secreción de resistina. Y esta resistina nos va a provocar una mayor resistencia a la insulina, como su nombre lo dice. Además de que la cantidad de adipocitos están captando triglicéridos, captando glucosa y convirtiéndola en triglicéridos. ¿Y esto qué hace? Que la sensibilidad a la insulina se vaya bloqueando en los receptores transmembrana, en los transmisores postmembrana, perdón. Y esto nos va dando mayor resistencia a la insulina. Si a esto le sumamos una pérdida de masa muscular por sarcopenia propia del anciano, por disminución de hormona de crecimiento y disminución de testosterona, lo que va haciendo es que se va disminuyendo también la cantidad de receptores de insulina asociadas a pared muscular. ¿Esto qué más nos da? Que empezamos a tener una mayor resistencia a la insulina. Pero si nos ponemos a pensar que el viejo también tiene una disminución de las vellosidades intestinales por la disminución de la mucosa, el aplanamiento de la mucosa, vamos a tener una deficiencia de las disacaridasas, lo cual nos va a provocar una menor absorción. Entonces no deberíamos tener un efecto tan importante de la glicemia en el adulto mayor. ¿Qué tanto ven ustedes este efecto? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a tratar de bajarle la glicemia al viejo a los niveles normales? ¿Hasta qué punto es normal la glicemia en un viejo? De los niveles normales en un adulto sano, los niveles normales de glicemia son de 65-100. Si hablamos de 100 a 110, hablamos de resistencia a la insulina o intolerancia a carbohidratos. Si hablamos de 110 a 126, hablamos de prediabetes o de resistencia a insulina o de un síndrome metabólico. Pero si hablamos de más de 126, hablamos francamente de diabetes. Yo quiero que ustedes analicen, porque esto se les va a presentar constantemente, los viejos que les van a llegar con niveles de glucosa arriba de 120, 125, 180. ¿Qué tan trascendente es que yo baje a ese adulto de los niveles de glicemia a menos de 100? ¿Y qué riesgo corro al tratar de hacerlo? ¿Qué pasa si ese adulto, independientemente de tener niveles de glicemia elevados, es obeso? ¿Es rentable, es razonable bajarlo de peso? ¿Tratar de llegar a su peso ideal? Al mismo tiempo que trato de mantener sus niveles de glicemia normales. Y normales me refiero abajo de 100.
o me puedo mover en un parámetro distinto. ¿Qué tanto puedo bajarlo de peso? Y aquí volvemos a las preguntas que hacíamos al principio. Es un paciente añoso que ha sido obeso toda su vida y sigue siendo adulto añoso, ahora adulto añoso obeso, o al revés, adulto obeso añoso, y entre comillas sano en todo lo demás, o es un adulto que era delgado y pasando los 60 años empieza a incrementar su peso. ¿Y qué pasa si a esos adultos yo los trato de bajar de peso? ¿Cuál va a ser mi riesgo? Al tratarlo de bajar de peso y tratarlo de mantener en control de su glicemia. Entonces, si yo tengo un adulto añoso que ha sido obeso toda su vida, ¿qué tanto lo puedo bajar de peso y qué tanto vale la pena correr el riesgo? ¿Qué tanto vale la pena bajarlo de peso? Si ha sido obeso toda su vida y se manejaba bien, ahora que ya está viejo, ¿qué ventaja voy a tener al bajarlo de peso? ¿Realmente existe una ventaja o no? La ventaja existe si el paciente tiene problemas articulares. Si el paciente tiene problemas de artrosis de rodilla, artrosis de columna baja, artrosis de tobillo, sí existe una ventaja importante en cuanto a la disminución del dolor y a la disminución de la alimentación de la artrosis. Pero en cuanto a una ventaja metabólica en sí, si yo lo bajo más allá del 5, 10% de su peso total, el riesgo que estoy corriendo es de que se me desbalancee metabólicamente. Y entonces, en vez de tener un paciente obeso controlado, voy a tener un paciente que ya no es obeso, pero que voy a tener un problema de hipoglicemias severas. ¿Qué va a pasar con esto? A la hora que yo tengo glicemias elevadas, ¿qué va a suceder? Metabólicamente hablando, ¿en dónde acaba la glucosa en sangre? La glucosa acaba convirtiéndose en triglicéridos. La forma de almacenar la glucosa la voy a almacenar en forma de glucagón, ya sea glucagón hepático o glucagón intramuscular, y una vez que se me satura el almacenamiento de glucógeno, una vez que se me satura el almacenamiento de glucógeno, voy a empezar a transformar la glucosa que sigue entrando en triglicéridos, triacilgliceroles, y obviamente aumentando mi cantidad de adipocitos. Entonces, el problema es que también mi hígado, el hígado del viejo, empieza a disminuir de volumen. Y obviamente el manejo de los carbohidratos simples y de los triglicéridos empieza a alterarse. Pierdo masa muscular, dejo de usar el colesterol LDL y empiezo a acumular más colesterol HDL. ¿Qué tanto va a repercutir esto? ¿Realmente le tengo que dar antihipolipemiantes a un viejo para bajarle los niveles? ¿O lo puedo manejar únicamente movilizando su alimentación hacia el lado de una alimentación saludable? Yo quiero dejárselos hasta aquí. Precisamente aquí tenemos todos los conceptos que nos da el doctor Carlos Fernández del Campo en este tema de hoy, hablando sobre la alimentación de las lipidemias en personas adultas y mayormente más adultas, ¿no? Entonces, gracias doctor por haber estado con nosotros. Los médicos de los hospitales seguramente sí están viendo el tema y también está
para una próxima repetición, puesto que se graba, se envía a nuestra página de Facebook, Telesalud Oaxaca, y posteriormente a YouTube. O sea que ese tema tienen oportunidad de volverlo a ver para sacar sus conclusiones. Y la próxima vez, obviamente, ojalá y también estén activamente con nosotros. Hasta luego. Buenas tardes.